¿Es muy loco decir que se pueden dar medicamentos como antes? No, no es nada loco. Con el 100% de descuento en algunos casos. Es una propuesta sumamente viable. Recordemos que hasta el 2017 el PAMI, o sea, el 2017 dejó de darlo, pero el PAMI hasta el enero del 2017 daba los medicamentos gratuitos para 2 millones de afiliados, que son promedio los que consumen medicamentos, porque de una nómina de 5 millones de afiliados, 2 millones eran los que consumían. Este gobierno lo que hizo fue reducir la cantidad por esto del ingreso, de 1,5 vez de la mínima. Si supera ese ingreso, no le dan el medicamento. Si tiene la prepaga, estás afuera. o si tiene un auto de 10 años de antigüedad, o si tiene una segunda propiedad. Eso es voluntad política. Ni siquiera hay que hablar de la LELIC ni de nada. Esto es retrotraernos a antes del 2017 y derogar la resolución 005 del 2017. Te hago una pregunta. Hasta inclusive en la época de Menem se pagaba. Sí, a ver, siempre hubo una cobertura de medicamentos gratuitos para los pacientes crónicos y también los ambulatorios, pero los crónicos, que es lo que más interesa, ¿no? Ahora, cuando escuchamos a Casinotti decir están sobrevaluados. Tengo otra pregunta, porque también es bueno aclararlo, ¿no? El Estado creó los fondos APE en su momento para aquellas personas que eran enfermos crónicos. Sí. Después se llamó el Fondo Sur. Sí. Para los que tenían enfermedad crónica. Y el PAMI siempre lo hizo. El PAMI siempre lo hizo. El tema es que en el 2017... para retrotraernos a eso, cuando largan esta resolución 005, que es la que hoy genera el conflicto, lo que hace es achicar la cantidad de afiliados. Ahora, lo que hay que tener es una voluntad política. Cuando se habla de sobrevaluación del consumo de medicamentos, recordemos que uno de los speech que largó el antiguo o el anterior director Regazzoni, que era que la gente le daba de tomar los medicamentos al pichicho, al perro. Eran los alimentos, los medicamentos, era un absurdo. O que habían encontrado embarcaciones, submarinos, yates. Se comprobó que eran insulto al jubilado. 50 más o menos casos que habían pasado. Nunca se resolvió en la justicia esos medicamentos para el pichicho, nada de eso. Por ende, eso fue un absurdo. Ahora, hay que mirar la política nacional de salud. La Argentina tiene 39 laboratorios en todo el país que son propios del Estado, sea municipal, provincial o nacional. Están arrumbados o abandonados en muchos casos. Lo que hay que hacer es producir nuevamente con los laboratorios propios los medicamentos genéricos. ¿Para qué? Para que esos medicamentos sean distribuidos en hospitales, en el PAMI y en las obras sociales como idioma. Esto ya se hizo. Pero claro, por eso no es ningún descabellado pensar que se pueden entregar los medicamentos gratuitos. Hay una cuestión ahí en el medio que es, vos tenías en algún momento, según el discurso del gobierno, condiciones económicas que te permitían hacerlo y no las tenés. No. Menos las vas a tener, según este registro, el año que viene, donde tenés que pedirle un nuevo acuerdo al Fondo Monetario con más facilidades, que no es este del stand-by, cuando el sector público va a estar encorsetado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, te pregunto algo, Cristian. Que los jubilados que no sé qué porcentaje es, esto es lo que quiero saber, que cobran jubilaciones entre comillas altas, porque no sé a qué se refiere Casinotti cuando habla de jubilaciones altas. Sí, están topeadas. ¿A las de privilegio? No hay jubilación de privilegio. Son hoy más o menos 80.000 pesos una jubilación máxima. Costén una parte. ¿A vos te parece mal? ¿Te parece bien? A ver, acá no pasa por si el que tiene jubilación alta pague o no pague, sino por cómo se daban. La cantidad de medicamentos, lo que hay que tiene que haber es un control. Sí tiene que haber un control, porque si no se desmadra. Ahora, el financiamiento, ni siquiera vuelvo a decir, es con las LELIC, sino es con los recursos propios del PAMI. Claro. El PAMI maneja 200.000 millones de pesos del patrimonio. ¿Y dónde están hoy, doctor, esos millones de pesos? Agarrado en la consultora que hizo con Hermes Consulting Management, que ayer en ADN hicimos la denuncia junto con Miguel Ponce de León, donde le dieron 42 millones a una consultora Hermes no sé cuánto. Lo hicieron ustedes acá en una muy buena investigación que yo los ayudé. Ahora, la realidad es que esa despilfarro, como hicieron con Management Fit, que le dieron para encuestadoras hace 1 año, 2 años atrás, ahí se está yendo la plata. El PAMI maneja el 5º presupuesto nacional, el 5º, asemejado a una provincia como Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, etcétera. Los recursos son propios porque vienen de
todos nosotros como trabajadores que aportamos el 3%, más el jubilado que además de haber pagado los medicamentos 30 años de su vida, paga entre el 3 y el 6% dependiendo. Si es una jubilación alta, no paga el 3%. Esfuerza mucho más su sacrificio pagando un 6%. Por ende, una jubilación de 40.000 pesos, que es promedio, que no es mucho, no tiene los medicamentos gratuitos y encima tiene que pagar un costo mucho más alto que una jubilación mínima en descuento de la obra social. La realidad es que poder se puede, esto es voluntad política, pero ¿saben dónde tienen que ir el candidato? Y que lo que nosotros estamos proponiendo, o por lo menos esta es mi idea, es que el PAMI tiene que ser devuelto a los jubilados. O sea, el PAMI tiene que constituir que en su momento, en la época de Menem, cuando estaba Estrella Monteverde y todo muy bien, no le fue. No, pero no fue un directorio. La dirección se empezó a hacer en la época de Duhalde con Corchuelo Blasco. Sí. Para que la gente sepa, en la época de Duhalde, un pequeño tiempo se intentó hacer un directorio. Se tiraban de los pelos, no se puede. Pero hay que hacerlo. Pero siempre se mataron. Cuando intentaban hacer eso, siempre se matan. Porque es una cuestión de poder. En realidad lo que hay que hacer es sentar a discutir una verdadera ley de PAMI que contenga un directorio con los trabajadores y los jubilados y los empresarios. Y los empresarios no pueden estar afuera porque son los que proveen la materia como medicamentos, las prótesis, etcétera. Pero a ver, hoy por hoy, no están pagando el alquiler de Quequén, del PAMI de Quequén, y el PAMI de Quequén está desalojando y están cerrando delegaciones de PAMI en todo el país. La única que se salva de estas es Quequén porque ganó una orden de la justicia federal en Mar del Plata que le dijo a las autoridades del PAMI, no se tiene que cerrar el PAMI. ¿Por qué? Porque la situación está muy complicada para aquellos jubilados que quieren tener su derecho. El tiempo es tirano. Ya lo sé. Gracias, Cristian.